fuertísimo ese aplauso a Cristo, a Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Examina nuestros corazones, y si Él pusiese en evidencia mi corazón, Él hallaría gratitud hacia la iglesia. Hermanos, he aprendido a amarles muchísimo y quiero extender por segunda vez mi cariño y mi amor hacia todos ustedes. No quiero exagerar al expresar que por la misericordia de Dios estoy acá, pero también gracias a esos días en que usted dobló sus rodillas y por su mente apareció el nombre Juan David. Muchísimas gracias. Y aquí estamos, hermano. Quiero agradecer a mi esposa por acompañarme en este momento tan difícil y adverso que atravesé. Pero hay algo importante y algo hermoso, y es que de todas esas cosas se extraen grandes cosas. Así que bueno, hermanos, una vez más puedo decir que Dios se ha salido con la suya y no el diablo. Así que gracias doy al Señor Jesucristo y les amo de una manera especial. Aleluya, aleluya, aleluya. Y bueno, hermanos, yo le invito a que abran la palabra del Señor Jesucristo allí en Eclesiastés capítulo 7 verso 20, amén. Y vamos a predicar la palabra del Señor Jesús. Eclesiastés capítulo 7 verso 20 expresa: ciertamente, esa palabra ciertamente, en otras palabras diría indiscutiblemente, no hay hombre. Cuando dice hombre se refiere a hombre o mujer. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Amén, hermano, usted puede sentarse en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, este pensamiento quiero compartírselos y hace mucho tiempo se venía cocinando en mi mente, y bueno, creo que es la voluntad del Señor Jesucristo que se los comparta en este día, amén. Y yo no sé si usted quiere decirle a la persona que está allá a su lado: sácale jugo a tus errores. Y yo no sé si usted quiere meditar para usted mismo. Yo no sé si usted está ahí en su casa y usted quiere meditar: de hoy en adelante basta de que mis errores me expriman, de que me saquen jugo. Yo quiero a partir de hoy extraer al máximo, aleluya, exprimir al máximo, sacarle jugo a mis errores. Y hay algo, manera de mucho respeto y humildad que quiero compartir, o más bien decir en esta hora para los oyentes y los que se hallan en su casa. Y es que quizás nosotros no tenemos en común muchas cosas. Quizás no tenemos en común la nacionalidad, quizás no tenemos en común los números allí en el banco, no tenemos en común pisos, casas. Pero sí algo tenemos en común en esta hora, todo ser viviente que se halla en esta tierra, y es que tenemos en común errores. Todos cometemos y cometeremos errores. Así que esta prédica, esta palabra es para todos nosotros. Pero hay una buena noticia en este día. No hemos venido a sacarnos, como se dice, los trapitos al aire. No hemos venido quién es más santo, quién es más pecador. Hemos venido a predicar la fórmula de cómo extraerle jugo, beneficios a esos errores que nos han sacado lágrimas, que nos han costado familias, hogares, matrimonios, que nos han sacado lágrimas. Hoy venimos a eso en el nombre de Jesús. Pues yo no sé si usted se le viene a la mente cuando pronuncio este apellido Nobel. Alfred Nobel, un ciudadano noruego, hijo de un fabricante de armas, comienza a investigar y experimentar con elementos sumamente peligrosos hasta crear un explosivo novedoso para aquella época. Después de muchos días, hermanos, de pruebas, ocurren una serie de accidentes mortales, provocando así, válgame la redundancia, que personas mueran.
El estado de Noruega, al ver que este gran error había conmocionado los periódicos, las noticias, deciden prohibir que Alfred Nobel no manipule más estos explosivos. Alfred Nobel, al ver que no puede seguir trabajando en su idea, en su sustancia, entonces decide vender la patente a otras naciones, donde comienza rápidamente a comercializarse rápidamente. Alfred se hizo multimillonario se hizo reconocido por inventar la dinamita. Alfred, hermanos, pensaba que si descubría e inventaba un artefacto cuyo efecto fuese devastador, las naciones vivirían en paz por temor a que fueran utilizadas en su contra. Este era el gran deseo, el anhelo, la meta de Nobel. Pero Alfred cometió el abismal error de vender la patente a diferentes países, pues este invento, creado con la intención de ahuyentar todo tipo de guerra, rápidamente estaba siendo utilizado a favor y al servicio de ella. En un momento determinado, Nobel se halla pensando, meditando, guerras, destrucción, muertes, dolor, sangre. Por esto me recordarán. Mi nombre siempre estará asociado, vinculado a estas calamidades. Dirán que yo fui el copartícipe, el causante de todo esto. Al haber inventado la dinamita, y solo por cometer el error de vender mi patente a las naciones, susurraba Alfred Nobel en su escritorio de mármol. Pues iglesia y oyentes, este hombre estaba padeciendo, experimentando en su carne lo que en su momento el patriarca Job llegó a experimentar. Job capítulo 19 verso 4, este hombre expresó: aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí y solo sobre mí recaerá mi error. Tras la profunda reflexión de Alfred Nobel allí en su escritorio de mármol, conmovido e intensamente triste, y con el deseo de revertir, de corregir su gran error, Alfred Nobel determinó que no quería ser recordado por su gran error, sino por su inmensa labor. Es así, hermanos, que decidió realizar su último testamento, donde expresó: mi última voluntad respecto a todos los bienes adquiridos provenientes de vender la dinamita, quiero que sean estos después de morir. Quiero que hagan, un banco, quiero que hagan una asociación, y quiero pues que cada año al que haya hecho el descubrimiento o invento más importante le den cierto premio anual. Otro a quien haya hecho el descubrimiento o perfeccionamiento en química, otro a quien haya hecho el mejor descubrimiento en medicina, y así a 5 premiados. Es pues así que el 27 de noviembre de 1895, después de la muerte de Alfred, se dio cumplimiento a su testamento y se fundó con su apellido lo que hoy reconocemos nosotros como los premios Nobel, sino el que creó los premios Nobel. Y semejante a esta historia, hermanos, en la palabra de Dios podemos hallar un sinfín de hombres, de mujeres, de diversas formas, que cometieron grandes errores, inmensas calamidades, pero que de todas ellas ellos aprendieron. Entre esos muchos hermanos que me impactaron, hay 2 que nos dejan una gran lección, y yo quiero pues compartir. Fueron 2 hombres que cometieron
sufrieron en su momento grandes infortunios, de grandes caladas. Sus errores no eran cualquiera. Los miraban al rostro e inmediatamente se acordaban de lo que habían hecho. Pero al igual que Alfred Nobel, ellos hicieron y deshacieron hasta alcanzar que no lo recordaran por su error, sino por su labor. Y ojalá alguien aquí quiera decir en esta hora: estoy cansado, cansada, que me conozcan por mi error. Yo a partir de hoy quiero que me conozcan más por mi labor. Yo no sé si hay alguien aquí de esos. Pero yo quiero ser como Alfred Nobel. Uno de esos hombres, iglesia, fue David, quien representa el pecado de la carne. Y no lo proyecta, hermana, de los pecados que habla Gálatas del 5 al 19 y al 21. Y el otro hombre es Pedro, quien representa el error humano. Y aquí quiero abrir un paréntesis, hermanos. Si bien un error no siempre puede ser un pecado, pero un pecado siempre será un error. Y para los que digan: hermanos, yo no he cometido errores de pecado, de la carne, pero también hay errores humanos. Errores humanos que nos han costado tanto. Y la palabra de Dios es tan linda que no importa con qué error, aleluya, usted haya cometido en el pasado, sea de la carne o un error humano, aquí hay una solución para ti en esta hora. Hermano, mire lo que dice Santiago capítulo 3 verso 2. Mire lo que dice Santiago. Yo lo quiero leer en otra versión. Mire lo que dice la Reina Valera contemporánea, es decir, la más cercana a este tiempo. Todos cometemos muchos errores. Mire lo que está diciendo Santiago. Todos de alguna manera cometemos o cometeremos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. Y parecida, hermanos, a esta afirmación del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento hay un hombre que se atrevió a expresar: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que por querer hacer el bien nunca peque. En otros términos, iglesia, nosotros expresaríamos: no hay ser humano alguno sobre la faz de este mundo que mientras viva dentro de su habitación de carne, huesos, cartílagos y órganos, mientras aún con electricidad siga en su masa encefálica, albergando neuronas estimulantes de malos deseos y pensamientos, mientras siga aún sintiendo en su piel los arrebatos, los berrinches de la carne y sus deseos alborotadores, estarás tentado, incitado a cometer errores. Observe lo que el apóstol Pablo expresa allí a Roma. Romanos 7 del 14 al 26. Mire lo que el apóstol Pablo expresa: porque sabemos que la ley es espiritual. Y mire lo que el gran apóstol expresa: mas yo soy carnal. Voy a la iglesia, oro, pero todos los días estoy vendido al pecado. No me puedo descuidar, porque a todo momento esta carne me quiere vender. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero. Yo quiero orar, ayunar, consagrarme, pero esta carne, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago. Apruebo que la ley es buena. Y mire lo que dice: de manera
que yo ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Oh, pero no en hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley de la carne, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, oh, este hombre interior, oh, verso 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Oh, y ese verso 24, mire, el apóstol Pablo nos estaba diciendo: miserable de mí, no, él se hallaba miserable, miserable de mí, pero no se lo decía a ese hombre espiritual, sino a ese vestigio de carne. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oh, hermanos, y después de exclamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oh, y hermanos, tal como ocurría en el Chapulín Colorado, cuando alguien necesitaba ayuda y exclamaba: oh, y ahora ¿quién podrá ayudarme? Y de repente salía allí Chapulín, oh, con su mazo a socorrerle. Oh, aleluya. De esa misma manera, oh, y simplemente yo puedo dar fe de ello. No tengo alguna duda, hermanos, que si el dueño de aquellos oídos que ahora mismo me están escuchando, aquí o en su casa, ahora mismo exclama: miserable de mí, mi carne, Señora, oh, inmediatamente, hermanos, no va a aparecer el Chapulín Colorado, oh, con un mazo, no va a salir de allí ni de allí, no, va a aparecer el Espíritu Santo y este te va a ayudar. No, 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 no. ¿Alguien lo cree verdaderamente? No, 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 no. ¿Alguien cree que Dios en tiempos de angustia nos socorre? Ojalá haya alguien quien ha venido de sus trajes de Sara. Ojalá haya alguien quien haya comprado sus mejores vestidos en esta hora, que rasgue su corazón, oh, que rompa su alma, que abra una grieta en su corazón y diga: miserable de mí, yo he pecado, mis errores, pues Dios va a actuar en esta hora. ¿Sabe qué es lo precioso de esta iglesia? Que se predica al Dios vivo. Ah, gloria a Dios. Ah, hermano, si usted no me cree a mí, créale a la palabra. Mire lo que este hombre estaba expresando, no en su tiempo de abundancia. El hombre que exclama esto se hallaba padeciendo las consecuencias después de su error. Y mire lo que este hombre expresa: Salmos 34, 17 y 19. Claman los justos, y cuando quiera Dios los escucha, no. Y Jehová oye y los libra de todas, no dice alguna, no, todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y dice: muchas son las aflicciones del justo,
todas ellas nos va a librar. Así que creyente y hermano, no importa el tipo de situación, Dios nos va a librar de ellas. Un día les testificaré lo que viví, pero puedo dar fe de esta palabra, de todas ellas. Hoy precisamente clamar, eso fue lo que hizo David. En medio de su angustia, producto de sus múltiples delitos. Allí en Salmos 18:6, mire lo que este hombre hace. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y mire lo que David testificó después de que Dios le oyó. Él sabía que si iba a la iglesia era porque él sabía que allá había un Dios que tenía sus oídos escuchando. No era el hombre quien estaba escuchando, no. Algo invisible había que estaba escuchando. Y mire lo que David testifica. Hermanos, yo les voy a decir, yo me imagino allá en la cueva de Adulán. David con sus débiles, con los deudores con los que se hallaba. Bueno, David, tú todavía estás mal, pero yo te veo como un poco alegre. Y yo me imagino a David diciéndoles a ese grupo de unos tenían un error de que eran malas pagas, otros quién sabe qué tipo de errores había cometido. Y mire lo que David les dice: yo lo único que hice fue pacientemente esperar a Jehová. ¿Y sabe qué pasó? Él inclinó su oído, aleluya. Él escuchó mi susurro, él escuchó mi quejido. ¿Y sabe qué pasó? Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y yo que estaba andando cojo, puso mis pies sobre peña y me los enderezó. Razones por las cuales cuando usted ve una persona con sus pies como torcidos, máxime en la droga, en la prostitución, en el alcoholismo, que usted dice este hombre sí que anda torcido. Cuando hay una persona que clama, Dios extiende su nuca infinita, sus oídos tan grandes que escucha hasta el ruido más silencioso. Cuando te escucha diciendo: Señor, no puedo más, ¿sabe qué hace? Endereza tus pasos y tú empiezas a caminar, no torcidamente, pero desde otra perspectiva. Y amigos, si usted no me cree, ¿cuántos estábamos torcidos aquí? No. ¿Cuántos estábamos torcidos? ¿Cuántos está? ¿Y ahora cómo caminamos? Y aquí no termina todo. Recuerden David, esos salmos de tristeza, donde solo hablaba de depresión, de lágrimas. Es decir, en su boca solo habían cánticos de tristeza, de dolor, cánticos de ay, lo que hice, lo que pasó. Wow. Pero después en el verso 3 de Salmos 40, mire lo que dice. Después de que lo oyó, le puso sus pies sobre una roca, le enderezó sus pasos. Wow, Dios no se quedó contento con eso, sino que mire lo que hizo. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Yo que antes cantaba, que me quejaba, cánticos de dolor, de pobrecita de mí, es que mi pasado. Mire lo que David ahora se hallaba expresando. Mire lo que ahora David, hermanos, estaba cantando allí en Salmos 102, 4 al 9. Mire lo que David se hallaba cantando cuando estaba triste.
en su cántico de siempre: mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como un búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezco con lágrimas. Y hay personas así en esta hora y por las redes sociales. Oh, que aunque su sonrisa está blanca, oh, tiene el pelo recién tintado, oh, aunque tiene una ropa extraordinaria que refleja una alegría, verdaderamente se hallan, cantando un cántico como estos, de los de David. Pero después de que David tiene ese encuentro con Dios, después de que pasa lo que pasa, mire lo que David ahora se hallaba cantando. Mira lo que él estaba alabando. Salmos 30, 11 y 12. Wow, eso es lo que Dios hace. David ahora se hallaba cantando: has cambiado mi lamento en baile, desataste todo mi cilicio, y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria, gloria, gloria mía. Amigo, ¿cuál es el cántico? Hermanito amado, ¿cuál es el cántico que usted está cantando después de sus errores? Quizás nadie te escucha cantarlo, pero tú lo estás sufriendo. Tú lo cantas en silencio en la casa. Tú lo cantas en silencio a tu esposo, creyente o inconverso, nacido de agua y espíritu o no. Mientras aún sigamos asociados, vinculados o de cierta manera relacionados a esta vida corpórea, mental y física, es imposible que de una u otra manera nunca te equivoques o nunca cometas errores. Aún los 12 discípulos, quienes caminaban con Jesús, la mayor expresión de perfección que jamás este mundo contempló, quien fue tentado en todo y no se le halló pecado, error o falta alguna. Estos 12 fueron advertidos de que tropezarían, de que se equivocarían, de que de una u otra manera cometerían errores. Y esto aún caminando durante 3 años junto a la perfección. Mire lo que Jesús les dice a sus 12. Lucas 17:1. Jesús les dice a sus discípulos: hermanos, imposible es que no vengan tropiezos. Y aquí quiero abrir un entre paréntesis. No estoy diciendo que tranquilos, que errores cometeremos y pecados y tranquilos. No. La Biblia dice que el que peca solo le queda una horrenda expectación de muerte. A lo que me estoy refiriendo es, lamentablemente, después de habernos equivocado, es ahí o en donde tú, perdóneme la expresión, te mueres o puedes volver a revivir. Oyentes visuales y testigos oculares en esta hora, es imposible, es ineludible, inevitable no cometer errores. Y cuando decimos cometer errores siempre lo asociamos a pecados. No, hermano, no siempre errores son pecados de la carne. No, errores que uno comete. Medite usted el error que ha cometido hoy. Yo creo que yo hasta cometo errores dormido. Si eres de aquellos a quien la vida les ha cambiado, porque han sido marcados, etiquetados, señalados, aislados, descalificados, producto de sus errores, a quienes sus vidas les ha cambiado, producto de sus pecados,
El error que cometieron es como un fantasma, los persigue a todo lado, no los deja ser feliz, no los deja volver a empezar, les ha robado la autoestima. Observe lo que la palabra de Dios dice allí en Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Oh, hermanos, y yo quiero por un momento, hermanos, irme por la vía de la imaginación. Cuando allí en Eclesiastés Jeremías le estaba diciendo a Dios: Señor, yo me imagino cómo Jeremías le hablaban esa conversación a Dios. Señor, es que en esa avenida Navarra 18 hay una manada de gente que comete errores. Es que yo no veo cristianos que por querer hacer el bien nunca cometa errores. Y yo me imagino a Dios, hermanos, claramente Dios diciéndole a Jeremías: oiga, hermano, es verdad. Claramente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y Jeremías: Señor, sí, es que yo no conozco a cristiano tan justo que no cometa errores. No he visto nunca a alguien que no meta la pata, Señor. Señor, no hay justo ni a un uno, como lo dice tu palabra. Pero yo me imagino a Dios, hermanos, respondiéndole a Jeremías lo siguiente: Jeremías, es verdad todo lo que tú dices. Todos de una u otra manera cometen errores, pecan, se equivocan, caen. Jeremías, no me sorprenden tus palabras. Para mí no es algo nuevo. ¿Acaso no haces memoria de lo que te dije que escribieras allí en Jeremías 1:5? Cuando tú dijiste que no había nada sano en ti, desde la planta de tus pies hasta tu cabeza, ¿no haces memoria de eso? Jeremías, tú no te acuerdas que yo, antes de que ellos fueran unos adultos, yo los vi cuando solo eran unos embriones. Jeremías, ¿acaso tú no te diste cuenta que antes de que esa persona fuera formada, yo ya lo había conocido a ti y a ellos? Yo los conocí cuando aún no tenían forma. En el libro de mi creación estaban escritas todas aquellas cosas: dedos, manos, brazos, hombros, cabeza, pies, que luego fueron formadas y se convirtieron en Jeremías, en Estela, en Alexander, en Juan David. Aleluya. Jeremías, ahora entiendes por qué tu cuerpo está hecho por partes, porque tomé cada pieza y la uní parte por parte para que me quedaran lo más hermosos posibles. Y yo me imagino a Dios diciéndole esto a Jeremías: Jeremías, yo sé que ellos tropezarán, pero Jeremías, haz memoria. Acuérdate de lo que expresó el gran Salomón cuando dijo: si 7 veces cae el justo, de allí se volverá a levantar. Ojalá alguien en esta hora que se arme de fe, aleluya, pueda expresar lo que en su momento expresó el profeta Miqueas allí en el capítulo 7 verso 8, cuando dijo: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová me levantará. Jehová será mi luz. Y hermano, por favor, obsérveme y usted atiéndame. Ojalá alguien aquí que se siente avergonzado de sus errores actúe como Pablo cuando dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero quiero decirle: una cosa hago, me olvido de todo lo que haya hecho atrás, porque ¿sabe qué? Me extiendo a lo que está adelante.
Hermanos, amigos, despréndase de los errores del pasado. Y puedo testificarle, y Dios sabe lo que voy a decir, porque en tu presente vas a ver todas las cosas grandes. Atrás quedan los días de andar avergonzado, acongojado, cabizbajo, como si fueras el hombre, la mujer más infeliz, despreciable, indignante, pecadora de este mundo. Atrás quedan esos días de martirio, de tortura, de decirte por qué lo hice, por qué lo dije, por qué asistí, por qué no lo evité. Atrás quedan esos días, porque adelante vienen los días que usarás. Y escúcheme muy bien, porque adelante vienen los días que usarás para enmendar tus errores. Los días, escúcheme muy bien, para sacarle jugo a tus equivocaciones. Los días para exprimir al máximo y sacarle beneficio, utilidad, provecho a tus debilidades. Pues eso fue lo que hizo el gran apóstol. Mire lo que les testificó a la iglesia en Corinto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9 y 10. Mire lo que dice. Respecto a lo cual, ese respecto a lo cual, en otras palabras estaba diciendo, respecto a todo ese montón, a todo ese montón de errores que allá tengo, o sea, respecto a eso. Y por favor, hermano, amigo, dígase usted en su mente, respecto a lo cual, y mire esos errores, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Está hablando de su aguijón. Y mire lo que el Señor le ha dicho: Pablo, bástate en mi gracia. ¿Sabes por qué? Porque mi poder, mi grandeza, mi perdón, se perfecciona en tu debilidad, en tus errores. Hermanos, mirémonos quiénes éramos y ahora lo que somos. Dios ha perfeccionado su poder en el montón, en la montaña de nuestros errores. Así que, hermanos, si fallaste, eso tiene consecuencias, claro. No estamos diciendo pecó y listo, hágale. No, hay consecuencias, hermanos. Hay errores que se han de tratar, sí. Pero Dios se perfecciona en medio de tu debilidad. No dice la palabra que Él vino a lo más vil y menospreciado. No solo se refiere a los drogadictos, prostitutas, no, sino a aquellos débiles, a aquellos que cometieron errores. A Dios no le plació llenar la iglesia de doctores, de arquitectos, de entendidos y de perfectos. A Él le plació llenarlos de la iglesia de débiles, de imperfectos, para mostrar que en medio de esa imperfección Él iba a mostrar su perfección. Así que, hermano, a partir de hoy haga algo, sáquele jugo a sus errores. Y ya le voy a explicar cómo. Y mire lo que dice el apóstol Pablo: por lo cual, verso 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidad, en persecución, en angustias. Mire lo que dice el apóstol Pablo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si usted empieza a hacer eso, ¿sabe qué vendrán en los días venideros? Cuando tú le saques beneficio, rentabilidad, utilidad a tu debilidad. ¿Sabe qué ha de acontecer? Lo que dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 16, expresado por el mismo Pablo, el mismo apóstol Pablo. Mire, cuando usted le saca jugo a sus errores, mire lo que va a acontecer. Dice Pablo: de manera
que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Wow. Cuando usted le saca jugo a sus errores, cuando usted acepta, vale, me equivoqué, sí, pero cuando usted le estruja al máximo eso que ha pasado, ya no te conocerán más por la carne. Uy, ahí viene el hermanito que pecó, el que cayó. Uy, es que ya sé cómo es él. Cuando usted le saca jugo a sus errores, de repente, un día, ese hermanito, ¿qué le pasó? Wow. Al que conocíamos por la carne, ya no lo conocerán por la carne. Carmen, ay, perdóneme porque aquí hay Carmen. Tulio, ay, ese hermano, pero un día ya no lo vamos a conocer por la carne. Y yo quiero, hermanos, que hagamos algo a partir de hoy. Mire lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Oh, y yo sé, hermano, yo puedo dar fe de esto en el nombre de Jesús de Nazaret, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel amo, aleluya, de nuestras vidas. Dios está trabajando en silencio en la vida de alguien. Hoy aparentemente nada está pasando, pero espere un momentico que salga a la luz. Hermanos, vea, cuando usted le saca jugo a sus errores, ¿sabe usted qué le va a sacar? Experiencia, madurez. Y con esto no quiero decir entonces equivoquémonos para ser más maduros. No, no, no. Pero la gente dice, bueno, me equivoqué. Usted el pasado no lo puede enmendar, ¿o sí? ¿Cierto que no? Lo que yo puedo hacer es de ahí a partir de en adelante. Aleluya. Usted puede usar eso como una herramienta. Esto es a manera de testimonio. Un pastor cometía el error de masturbarse. Su esposa le ayudaba. Amor, yo no puedo. Y caía una y otra vez. Estoy hablando desde el punto de vista de errores carnales, porque hay errores humanos que nada tienen que ver con pecado. Pero por ejemplo, voy a dejar el pastorado, ya no puedo más, este error me consume. Hermano, qué bueno vamos a sacar de eso. Nada, ¿cierto? ¿Sabe qué hizo ese hombre? Elaboró un libro, contó su testimonio, y ese libro le está ayudando a muchos. En otras palabras, él exprimió su naranja, su error, y hoy muchos están bebiendo de él. Yo no te estoy diciendo que publiques tus errores a cuatro vientos. Pero la experiencia que tú adquiriste después de eso la van a necesitar otros. Y vamos a ser sinceros. ¿Cuántas cosas no han pasado, digámoslo, aquí en la iglesia y en otras iglesias, que ya las ha vivido otra persona? Cuando tú le dices, hermano, es que yo vengo, no sé si es la voluntad de Dios casarme con ella o no. Es que como la otra ya se equivocó, ahí le puedes decir, hermanita, yo me equivoqué, yo cometí un error, pero yo le saqué jugo. Yo aprendí que no me podía adelantar. Yo aprendí que, hermano, vamos a sacarle jugo a los errores. Y así a toda clase de errores, no solo de la carne. Padres que cometieron errores con sus hijos, errores durante el embarazo, errores, toda clase de errores. ¿No dice acaso la Biblia que Dios convierte la maldición en bendición? He visto un montón de pastores testificando semejantes errores, y en vez de la gente espantarse, ¿sabe qué pasa? La gente corre a arrepentirse. Hermanos, con amor les digo esto, y yo prefiero equivocarme, porque si ustedes no cometen error, hermano, gloria a Dios, y lo digo de verdad. Pero si usted ha cometido un error, no necesariamente tiene que ser pecado. Piénselo ahora y diga, ¿de qué manera puedo sacarle jugo a esto? Porque es que me está sacando jugo a mí.
Ya voy a ir terminando, hermanitos. Muchos, y de verdad ya voy a ir terminando. Muchos se preguntan, bueno, hermano, usted habla de hacer un jugo de errores. Bueno, pero ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cuál es la fórmula para yo sacarle jugo a mis errores? Si es que de estos no se puede sacar nada. Oh, yo ando exprimido, enfermo, martirizado. Me están atormentando, poco a poco me están acabando. Me están arrebatando muchas oportunidades. ¿Cómo le voy a sacar algo bueno a todo eso? ¿Cómo le voy a extraer a eso algo bueno? Mire el diagnóstico que tenía David. Mire los errores, cómo lo tenían, hermano, destrujado, apachurrado. Salmos 38, verso 3 y 11. David decía: Señor, no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, es decir, de mi error. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, me torturan, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura, de mi error. Estoy encorvado, ando con vergüenza, ando humillado, oh, en gran manera. Ando enlutado, triste a causa de lo que hice, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Oh, hermanos, y sin duda alguno, oh, los errores de David le habían sacado jugo, lo habían estrujado, pero lo más hermoso de David fue que él extrajo de sus errores los mejores salmos que hoy y tú y yo estamos bebiendo. Repita conmigo, cuando los errores me sacan jugo a mí, después del error viene el sufrimiento. Se llora amargamente. No, solo era el título. Se llora amargamente. Llega la tristeza y el error es quien te saca jugo a ti. Cuando tú estás en la lucha y lloras y recuerdas ese error, cuando tú te quieres suicidar, o sea, tantas cosas. ¿Quién le está sacando el jugo ahí? ¿El error a ti o tú al error? El error a ti, ¿no? Vale. Te lamentas, te rindes, te frustras, lo das todo por perdido. Incluso algunos se jalan de los pelos, otros dejan de comer, otros no pueden dormir, otros les da depresión y acaban con su vida. Esto fue lo que le sucedió a Judas. ¿Cómo terminó? A causa de su error, fue y se suicidó. Oh, definitivamente esto fue lo que experimentó, hermanos, el apóstol Pablo cuando cometió el abismal error de negar 3 veces al Señor Jesucristo. Cuando Pedro negó a Jesús, ¿qué semejante error? No, ni qué decir los otros errores que había cometido. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Lucas 22, 61 y 62? Vamos a adelantar. Pedro ya había negado a Jesús. Lo había negado 3 veces, semejante error. Y mire lo que aconteció después del error. ¿Ves que ya aquí es un error humano? Aquí ya no es un error de pecado de la carne, no, es un error humano. Y mire lo que dice el verso 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí, ¿quién le estaba sacando jugo a quién? ¿Pedro al error o el error a Pedro? El error a Pedro. ¿Ves cómo lo exprimía? Y me imagino a Pedro, ¿cómo le acusaría a su conciencia? Lo que hice, lo que vi, es que llevo años y este error me está acusando, lo que yo practico me está acusando. Oh, sin duda alguna, hermano, si quieres ya puedo ir pasando los de la alabanza. Sin duda alguna, el error le estaba sacando jugo a Pedro. Si quieres los de la alabanza pueden pasar. Pero una cosa, hermanos, y con este punto quiero terminar. Repita conmigo en el nombre de Jesús. Cuando Pedro le sacó jugo a sus errores. Hermanos, después de que Pedro comete semejantes errores, no solo negar a Jesús, no solo cortarle la oreja a Malcolm cuando fueron a capturar a Jesús,
No solo llenársele la boca de decir, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y después de negarlo. No solo querer reconvenir a Jesús, Señor, no mueras en la cruz del Calvario. Es decir, después de semejantes errores, de volverse a la barca, después de andar con Jesús, volverse al mundo. ¿Qué clase de errores había cometido Pedro? ¿Qué errores los que cometió Pedro? Pedro se fue a su barca, se fue a su trabajo de profesión, pero cuando él se fue, sobre él ya había una promesa. Y hermanos, présteme mucha atención. Servidor, pastor que ha caído en pecado o no, líder que ha caído en pecado o no, predicador que ha caído en pecado o no, líderes que han tenido cualquier error, hermanos, amigo, tú que te has equivocado de cualquier forma, esta palabra es para ti y recíbela en el nombre de Jesús. Pedro, cuando cometió el error, él se fue a su pesca. Él se olvidó de Jesús, él se olvidó de todo. Pero acuérdese en lo que Jesús le había dicho a Pedro. Allí en Mateo 16 del 18 al 20. Cuando Pedro recibió la revelación de que Jesús era el Mesías, del que iba a morir en la cruz del Calvario. Mírese, ¿usted cree que Jesús ahí no sabía que Pedro lo iba a negar? Perdóneme, usted sabe que a veces digo cosas, esto lo digo con amor. ¿Usted cree que él no sabía los errores que Pedro iba a cometer? ¿Por qué eligió a Pedro y no a otros perfectos? ¿Por qué no le entregó las llaves a Juan, el discípulo amado, sino a ese hombre tan... ¿Por qué le dio semejante tarea a Pedro de predicar al Pentecostés a un tipo que se equivocó tanto y no a otro? Ahí nos deja una gran lección. Nunca despreciar a alguien que se ha equivocado. Ya voy terminando, hermanos. Jesús con antelación, mire Dios cómo es de lindo. Jesús, Pedrito, yo sé que me negarás, pero antes yo te voy a decir esto. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre la revelación, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y mire lo que dice Pedrito: Pedro, a ti te daré las llaves del reino. En otras palabras, Pedro, yo sé que me negarás, yo sé que cometerás errores, yo sé que los errores te sacarán jugo a ti y llorarás amargamente, Pedro, pero como yo puedo ver el futuro, yo te veo sacándole jugo a tus errores. Por eso te di las llaves. Y hermano, te has equivocado, pero sabe, Dios te ha entregado esas llaves. Pastores que cayeron en pecado, líderes, diáconos, servidores, han sido descartados por el mismo pueblo, pero sobre ellos está la promesa de Dios. Y hermanito, que tú que estás en la banca por tus errores, por favor, sáquele jugo a sus errores. ¿Por qué no se las entregó a uno más santo, a uno más perfecto, a uno sin tacha, a uno sin falta, a uno más espiritual? Y aquí quiero culminar con esto. ¿Sabe por qué Dios no se la entregó? ¿Sabe por qué Dios no se las entregó a otro? Porque sabía que Pedro le iba a sacar jugo a sus errores. Y segunda cosa, y esto me impactó,
Cuando Jesús le entregó las llaves a Pedro, él sabía muy bien a quién se las estaba entregando. Pedro lo negó y Jesús dijo: "Guau, ¿yo por qué se las entregué? Mire lo que me acaba de hacer". Jesús lo hizo a propósito. Mire lo que dice el libro de Números 23, 19 y 20. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, Él dio las llaves y no las revocará. Y no importa que hayas caído, que te hayas desviado o equivocado, Él no se va a arrepentir. Él no te va a quitar las llaves. El hombre las quita y las arrebata, pero mi Cristo no. Yo quiero orar con ustedes por alguien, por un servidor que cometió un error. No puede ser pecado, que ama la pasión, que ama servir a Cristo, pero sus errores lo han sepultado, lo han llevado a estar en la banca. Madres y padres que cometieron errores con sus hijos, líderes que han tenido errores, hombres que se han equivocado, errores humanos, carnales, de pensamientos. Una cosa entendí y lo quiero hablar por fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios quiere restaurar la vida de alguien que se ha equivocado. Amigo y amiga, tú que has venido por primera vez, quizás has cometido muchos errores en esta vida. Andas cabizbaja, triste. Dios quiere sacar de sus errores jugo. Yo quiero orar por ustedes, hermanos. Este altar está abierto para aquel que tenga un error y quiera sacarle jugo. Si quieren pasar aquí, hermanos, vamos a orar todos juntos en el nombre de Jesús de Nazaret.